Está. El B del 1, sí, sí, lo podemos ver. Está. Y el E del 1 también. Daniel, si querés entrar al EVA, ¿sí? Donde dice hoja de ruta, creo que ahí está el cronograma. ¿Tá? Y ahí dice, bueno, no, en verdad no. A ver si será. No, no están los prácticos ahí. No sé, yo tengo algo que me pasó a Marcel, tal vez. Pero está, nada. Se ve que es algo que tenemos los docentes nomás. Está, pero es eso, sí, se supone que en esta semana terminan el práctico 3 y la semana que viene le dedican el práctico 3, así está pensado. ¿No? Está, nada, se ve que es algo que pasará en el grupo de docentes y lo vi ahí. Bueno, ¿tá? Pero eso es como nos vayamos sintiendo, ¿sí? Si nos falta un poquito de sucesiones, le damos un poco más. Si estamos bien, vamos a hacer los prácticos, ¿sí? O sea, el tiempo para llegar con todos los prácticos al parcial, la primera parcial va a dar bien. Entonces, bueno, ¿está grabando? Sí. Facundo, no, sí, lo que yo decía, creo, esa es la que vi también, pero lo que yo decía tenía información de qué prácticos tenían que ir haciendo más o menos. Tal vez está en el semana a semana ahí, puede que esté ahí. Está, ahí dice, miren, si van a semana, donde dice semana 3, dice, durante esta semana deberán estar terminando el segundo repartido de práctico y comenzando el tercero. Era eso lo que les quería decir. Ahí o no. Bueno, sucesiones, ¿sí? Sucesiones. Ah, sucesiones, ¿sí? Vamos a sacarle el cubo al rojo. ¿Dónde está? No sé, si ven el rojo le dicen que lo estoy buscando. No, me perdí. Ahora lo busco dónde está. Está, sucesiones. Bueno, ¿qué son sucesiones? Las pueden pensar como dos maneras de pensarlo, tal vez. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Pueden ser funciones con dominio, el dominio de los naturales, el dominio de los naturales y codominio de los reales. O sea, funciones que van de los naturales a los reales. ¿Sí? Y el otro, sí, de una manera tal vez más, sí, no, menos formal, ¿no? Una sucesión de puntos elegidos, con muchas comillas, ¿sí? Son de puntos reales. O infinitos puntos reales elegidos en orden. Elegidos en orden. Estaban muchas comillas acá. Pero ¿cuál es la idea? ¿Sí? La idea es que, bueno, es que es una función, pero que en verdad tenemos esta notación, que llamamos a sub n, ¿sí? Al término enésimo. ¿Ah? Y lo que quiere decir esto, ¿sí? Es que la función en n vale 1 sobre n, ¿sí? O sea que si lo vemos como una función, lo que nos está diciendo es que, ¿sí? Esta sucesión, ¿sí? En 1 vale 1, ¿sí? En 2 vale 1 medio, ¿ah? En 3 vale 1/3, bueno, eso ya está también partido. ¿Ah? Pero claro, vieron que es discreto, ¿sí? O sea, no es una función continua, es acá natural un punto. ¿Tá? Esto es lo que quiere decir esta notación, ¿sí? El término enésimo de la sucesión, o sea, en 3 vale 1/3. ¿Tá? En 2 vale 1 medio y así seguiría. ¿Sí? Esto visto como una función, pero si lo vemos de otra manera, la idea básicamente es que tenemos la línea de los reales así, tenemos todos los números reales, imagínense que acá está el... Bueno, voy a poner el 0 acá porque me conviene ponerlo ahí. Está el 0 y el 1, ¿sí? ¿Dónde está el...? No sé, perdón.
Ya, esperen que voy a buscar el marcador rojo, que debe estar acá. Así lo uso. Miren la estaba, está increíble. Y la idea es que vamos eligiendo puntitos, ¿sí? En el 1 vale 1. Entonces, acá 1 vendría a ser A sub 1. ¿Sí? El segundo punto que elegimos es 1 sobre 2. ¿Sí? Cuando n es igual a 2 sería como el segundo punto. Entonces, elegimos otro acá. ¿Sí? Nuestro tercer punto es esto partido entre 3. Vamos a poner acá. 3 a sub 4. ¿Sí? Vamos eligiendo como puntitos en la recta de los reales en orden, ¿sí? Primero a sub 1, después a sub 2, después a sub 3, a sub 4, 5, no sé qué, hasta infinito. Elegimos muchos puntos. ¿Tá? Es otra manera de verlo, ¿sí? Formalmente son funciones que a cada natural le dan un valor real, ¿tá? Y en ese caso lo pueden ver así. ¿Sí? Y después esto seguiría, obviamente, como una función discreta, lo que se dice, como partida. Pero en verdad lo que tenemos en la cabeza es que vamos eligiendo puntos. Primero agarramos un real, después otro, después otro, después otro, después otro, en orden, infinitas veces, ¿sí? Y bueno, y a eso sería cada término de la sucesión. Cada punto de la sucesión. ¿Tá? Y bueno, y tenemos, si se le pone una anotación, pero esto indica que el término enésimo, ¿sí? Cuando n es 5, el quinto punto es 1 sobre 5. ¿Tá? O podría ser, si lo vemos como una función, es cuánto es la función en n. Bueno, 1 sobre n. ¿Tá? Esta es la vista general. ¿Tá? ¿Qué tienen las sucesiones especiales? Es que no las podemos estudiar como funciones bien porque son continuas, o sea, no, son discretas justamente. Entonces, cuando nosotros en las funciones hacemos el límite cuando tiende a 1 por izquierda, cuando tiende a 1 por derecha, acá no existe, ¿tá? Porque no está definida. Está definida en 1 y alrededor no. ¿Sí? Pero sí podemos hacer cuando tiende a infinito. Ahí eso es generalmente lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se nos va infinito? O sea, cuando n es infinito, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta va a 0. O sea, mientras agarro n es cada vez más grande, la sucesión converge o tiende a 0. ¿Tá? Como en la función. O sea, si pensáramos en la función 1 sobre x, ¿sí? También tendería a 0. ¿Tá? Ese es como el, ¿sí? Más bien para que recuerden un poco. Y bueno, vamos a empezar de hecho con ejercicios. Práctico 3. Sí, entonces, en el ejercicio 1, por ejemplo, nos piden estudiar monotonía, acotación y convergencia. ¿Sí? Convergencia es lo que les decía, es ver si converge a un punto, o sea, esta se va a 0, o se queda oscilando. ¿Sí? Podría pasar que oscile, y nunca vaya a ningún punto. No converge a nada. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Después, eso es convergencia. Acotada significa, bueno, simplemente que está acotada, ¿sí? Que no se nos va al infinito en ningún momento de la sucesión. ¿Sí? Visto como, si la ven como las funciones, no se nos vaya a infinito. ¿Tá? Y después, monotonía es ver si está todo el tiempo creciendo, todo el tiempo decreciendo, o no. ¿Tá? Ahora vamos a entrar un poquito más en eso, en cada ejemplo en particular. ¿Tá? Entonces voy a hacer un poquito más detallista al principio y después voy a ir asumiendo un poquito más de cosas. ¿Tá? Entonces, con dominio de los naturales y con dominio de los reales, no hay mucho más que eso. Ahora el resto lo vamos a ir viendo en los ejercicios. ¿Tá? Bueno, sucesiones. Entonces, como les decía, no tiene sentido calcular límites, salvo cuando n se nos va a infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando agarramos más y más términos? ¿Sí? ¿A dónde van? ¿Sí? Si convergen a algo o no. ¿Sí? Acá es claro, ¿sí? Que a medida que los términos sean más grandes van a estar más cerca de 0. ¿Ah? También es claro que va a decrecer siempre. ¿Sí? Vamos a ir tomando todo el tiempo cada vez valores más chicos. ¿Sí? Eso significa que es monótona decreciente. ¿Sí? Estricta además, porque siempre decrece, no es que se quede igual en ningún momento. Pero vamos a estudiar ahora el ejercicio 1 y los ejemplos que hay. Entonces, ejercicio 1 es estudiar el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de las sucesiones que nos dan.
Básicamente eso. Entonces, miren qué casualidad. Más o menos es 1 más 1 sobre n. La casualidad que es esto. ¿Está? Esta es la sucesión, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa cuando n tiende a infinito. ¿Está? Y estudiar monotonía, ¿saben que lo anoto? Estudiar. Monotonía. Convergencia. Y no sé si se dice acotación. Sí, acotación, está bien dicho. Acotación. Está. ¿Sí? De las sucesiones. Esta es la A. ¿Está? A. ¿Sí? Es una sucesión que va tomando. Primero toma, ¿sí? Lo voy a escribir. ¿Está? El A sub 1 es 2. ¿Sí? 1 más 1 sobre 1. ¿Sí? Después es 3 medios, ¿sí? O 1 más 1 medio. ¿Está? Y después va así. ¿Sí? Va haciendo 1 más 1 tercio. ¿Sí? Después es más lindo verlo de esta manera porque es claro que cada vez a 1 le sumamos cosas más chicas, ¿sí? Esto se acuerdan de funciones, 1 sobre n, cuando n cada vez más grande va a tender a ser cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, ¿tá? Entonces es claro, ¿sí? Como mismo funciones, ¿tá? Que el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Va a ser 1, ¿tá? Porque esto se nos va a ir a 0, ¿sí? El 1 sobre n se nos va a 0, va a ser cada vez más chico, y tal, mismo que. ¿Sí? Es como funciones, ¿sí? Lo que podemos pensar, ¿sí? Si quieren, más fácil, a ver. ¿Sí? Vamos a poner acá el 1, acá el 2. ¿Ah? A ver. En 1 dijimos que vale 2, ¿sí? Si pensáramos en la función, ojo con esto, con lo que voy a decir, ¿sí? Si pensáramos en la función, ¿sí? Lo que le voy a poner f de x igual 1 sobre x más 1, al revés lo puse. ¿Sí? Si pensáramos en la función, ¿sí? A partir del 1, que es lo que nos interesa, por poner algo, el 0 no está definido. ¿Tá? La función a partir de 1, ¿sí? Sería así. ¿Tá? Y nuestra sucesión en verdad ¿sí? Es algunos puntos, ¿sí? Es en 1, es en 2, es lo que está en rojo. ¿Tá? Pero en general, esto es a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Sí? La sucesión es como algunos lugares nomás de la función. ¿Sí? La función va de los reales a los reales, 1 sobre x más 1. ¿Tá? La sucesión esta toma algunos valorcitos nomás, ¿sí? Que es cuando evaluando solo los naturales. ¿Ah? Pero a veces es más fácil pensar, porque se llama mejor con funciones, ¿sí? Que esta función tiende a 1. ¿Sí? Esta función, cuando x tiende a infinito, va a tender a 1. Tanto en particular, cuando tomo naturales cada vez más grandes, va a tender a 1 también. ¿Sí? A veces, eso, ¿sí? La misma sucesión tiene como una forma de que la pueden pensar, o que la pueden extender a una función de reales en reales, y pensarla como tomar algunos valores de una función. Que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? 1 más 1 sobre n, tiene mucho sentido, ¿sí? Pensándolo como una función a 1 más 1 sobre x, ¿sí? ¿Qué hace esto? Va tendiendo a 1. Entonces, la sucesión en particular va tomando algunos valores y por lo tanto va a tener el mismo límite, ¿sí? Si esto converge a 1, la sucesión también. ¿Está? Eso es un comentario, si hay dudas me frena. Pero a veces sirve, ¿sí? A veces piensan eso, ¿sí? Esto tiene formita de función, lo piensan la función, por eso pongo X para que se den cuenta que es una función de reales en reales, bueno, reales mayores o iguales a 1 y a reales, ¿tá? Y bueno, y piensan que la sucesión es como tomar algunos valores es decir, ir evaluando esa función en algunos lugares particulares, ¿tá? En 4, en 5, en 6, ¿tá? Bueno, acá, ¿no? Así. Entonces, como esto tiende a 1, obviamente la sucesión también. ¿Ah? Entonces, converge, ¿sí? Eso significa que converge a 1, va a tender a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a decir converge. Acá.
porque el límite es 1, es acotada, acotación, lo pueden ver ahí, ¿no? Pero los valores no salen 12, 1, pero el mejor razonamiento que pueden hacer para que ya les quede es, si converge entonces es acotada, eso es del teórico, pero es lo más fácil. Si ya vieron que converge, entonces es acotada. ¿Está? Acotada porque converge. ¿Está? Eso les ahorra pensar a veces un poquito más. Pero acá se puede ver siquiera. ¿Sí? Los valores van a estar entre 1 y 2, entonces está acotada. Pero ya con el hecho de que convergen nos aseguramos de que es acotada. ¿Está? Y después, monotonía, sí, es estrictamente decreciente. Sí, va a tomar valores cada vez más chicos. ¿Está? O sea, va decreciendo y cada vez más chicos, o sea, menor, no menor igual. ¿Está? Eso lo pueden ver a ojo, ¿sí? Lo pueden ver ahí, obviamente es decreciente, pero mi idea es introducirles algunas cosas para que puedan ir pensando para el resto, ¿sí? Lo que pueden hacer es, ¿sí? Para ver si, o para demostrar que es estrictamente decreciente, es pensar, ¿sí? Cuando, ¿sí? A sub n más 1 es menor a sub n, ¿sí? Nosotros queremos que sea estrictamente decreciente. ¿Qué significa? Que la sucesión en n más 1 es más chica que en n, ¿sí? O sea, en el paso siguiente es más chico. Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Sí? Usamos la definición. En n más 1 es 1 sobre n más 1. Y en n es esto. 1 sobre n. Entonces, la función decrece en n, ¿sí? Esto es más chico que esto. Que son, básicamente puse las definiciones. ¿Tá? Y eso sí, solamente sí, 1 sobre n más 1, ¿sí? Es menor a 1 sobre n. ¿Tá? Tachamos los 1. Y eso, ¿sí? Si solamente sí, pasan para el otro lado. ¿Sí? Pasan multiplicando el n y pasan el n más 1 multiplicando. Y eso solamente sí, 0 menor a 1. ¿Está? Entonces acá estamos diciendo cuándo decrece cuando 0 menor a 1, o sea, siempre. Esto es verdadero. Entonces decrece sí, solamente sí, 0 menor a 1. O sea, decrece siempre. Entonces estos razonamientos, en este caso no tienen mucho sentido. Es obvio a simple vista que la sucesión va a ir decreciendo, pero a veces, ¿sí? Para los otros casos, cuando se es más formal, pasa esto. O sea, hacen esta demostración. ¿Sí? Espérenme un segundito. Que ya. Está. Sí, para estudiar convergencias se hace el límite con n tendiendo a infinito. No, pensar que como una función a veces no tiene sentido. Ahora vamos a ver otras sucesiones y les comento más. Achíquenme medio minuto. Listo. Bueno. ¿Sí? ¿Hay preguntas de esto? O sea, es un caso muy simple. Quise entrar en algunos detalles, ¿sí? Para cuando se complica un poco más, cómo ver si decrece, ¿sí? Bueno, la convergencia y la acotación normalmente usan este argumento, ¿sí? Si converge es acotado. ¿Cómo sabes cuándo es estrictamente decreciente o creciente? Sería estrictamente decreciente porque esto es menor, ¿tá? Esto es menor aún. O sea, ¿sí? Si yo hubiera puesto o sea, esto también es verdad, o sea, ¿no? Esto es menor o igual a esto. Ahí va, perdón, quise decir eso. Cuando es, si es estricto o no, eso quise decir. O sea, es estrictamente decreciente porque el menor es estricto, ¿sí? Porque siempre decrece. Podría pasar que la sucesión a veces quede igual, y a veces baje, a veces quede igual y a veces baje. Haga como una escalerita. Ahí sería decreciente, pero no sería estrictamente, porque no en cada paso decrece. Esto es más fuerte. ¿Sí? Acá estamos, o sea, ¿sí? O sea, es decreciente, pero es estrictamente decreciente, que es más fuerte todavía.
decrece en cada paso. Ahora vamos a ver otros casos y van a surgir naturalmente otras cosas. ¿Está? Entonces, en el B, en el C, ¿sí? Un poquito más de lo mismo. ¿Está? Pero vamos a entrarle, ¿sí? a un caso tal vez un poquito más lindo. Que es el D. ¿Sí? No sé cómo. Voy a entrar al D. Aprovechar. Este es un caso más simple, ¿sí? Pero en el D tenemos N y raíz. Una pregunta. Sí. En el B, tipo, por un lado te tiende a 1 y por otro te tiende a 1 también. No, pero ahí tiende a es 0. monótona. Sí, porque el menos 1 a la N, ahora en otro ejercicio lo voy a comentar un poco más, pero el menos 1 a la N es 1 o menos 1, 1 menos 1. Y eso cuando lo divides entre N, eso te va a ir a 0. ¿Sí? O sea que el B te va a converger a 1. Sí, pero y la parte de la también, monotonía. Constanza, me parece que el E es incluso más. Hago el D y el E, ya para que ya lo tenga. ¿Está? Hago los dos y listo. ¿Está? Con respecto al B, mírenlo, ahora vamos a entrar un poquito en lo que hace el menos 1 a la N, pero en ese caso da 1 también. Casi igual, lo único, va a converger a 1, no va a ser, va a ser acotada, pero no va a ser monótona, ¿sí? Ni creciente ni decreciente. Si quieren después lo converso, pero quiero hacer otros casos. Entonces, vamos a entrarle a este, ¿sí? Que es el D. ¿Está? Y esto es muy, sí, es muy cálculo 1, ¿sí? Este límite, ¿está? Cuando n tiende a infinito, va a ir a 1, ¿sí? Una sub n, cuando n tiende a infinito, ¿está? Sí, el 1 es como que no cuenta, porque cuando n es muy grande, el 1 no aporta nada, entonces nos queda n sobre raíz de n cuadrado. Bueno, acá me falta el límite cuando. Sí, cuando n es muy grande, el 1 no existe. O sea, si n es 1.000.000 al cuadrado más 1, no le cambia nada. Sí, no aporta nada. Entonces, nos queda n sobre raíz de n cuadrado, y esto es n sobre n, que es 1. ¿Está? Esto es como cálculo 1, ¿sí? Tienden a infinito y por órdenes. El 1 no existe y les queda algo lineal abajo y lineal arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso se acuerdan o quieren que lo explique un poquito más? Pero el 1 no pasa nada y después nos queda un raíz de n cuadrado, esto es del orden de n, ¿sí? Nos queda n sobre n, 1. Entonces, converge, entonces, como habíamos dicho recién, ¿sí? Acotado porque converge. ¿Sí? O sea, si converge es acotada. Tiene sentido, no quiero pasar un poquito de tiempo en esto. Pero si va a converger a un número, no se nos puede venir en el infinito nunca. ¿Sí? No se nos puede. Porque ¿qué pasa con ¿qué pasa con las sucesiones que no pasaba con la función? En las sucesiones, o sea, se pueden ir al infinito en el infinito. O sea, es 1, 2, 3. Acá voy tomando valores, ¿sí? O sea, no puede pasar que se me vaya al infinito y después vuelva, no existe. O sea, tomo valores. Y, ¿cómo es? Y se me va al infinito si cada vez empiezo a tomar valores más grandes. Si no, no puede pasar. Entonces, eso, ¿sí? Si no me voy al infinito, o sea, si converjo, no. Estoy acotado. Igual esto es del teórico. Sí, esto es del teórico, pero es algo que se usa mucho. ¿Sí? Acotado porque convergen, acuérdenselo. Y monotonía. A ver, ¿qué se pregunta? Sí, Santiago es por órdenes. La de Constanza lo había leído. Monotonía.
Acá uno puede intuir, ¿sí? Que uno crezca más rápido que el otro, lo que fuera, pero vamos a hacer como hicimos recién, ¿sí? La idea que hicimos recién. Vamos a comparar AN con AN más 1. ¿Sí? Yo no sé si va a crecer o no va a crecer, no tengo ni idea. Acá pongo mayor, pongo menor, pongo cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo esto es mayor a esto? Acá estoy viendo cuándo decrece. ¿Sí? O sea, cuándo el siguiente término es más chico. ¿Ah? Y lo hago. Ahí n cuadrado más 1 es mayor a, y acá n más 1. ¿Sí? Me queda n más 1 al cuadrado, ¿sí? Que es n cuadrado más 2n más 1 y después el otro 1. ¿Sí? O sea, tengo la definición de a sub n, pero evaluado en n más 1. ¿Sí? Acá abajo había un n más 1 al cuadrado, que ya lo desarrollé y lo junté con este 1 de acá. Con este. ¿Tá? Y después la definición de a sub n. ¿Tá? Entonces, a veces para comparar esto, ¿sí? Comparo los cuadrados, que es más fácil porque me saco las raíces de encima, algo que creo que ya habíamos hablado, pero en otro práctico, creo que en el de complejos. A veces cuando tenemos raíces y estamos comparando cosas, para eso comparamos los cuadrados, porque esto es positivo, esto es positivo. ¿Sí? Entonces, esto es más grande que esto, si el cuadrado es más grande que este cuadrado. ¿Sí? Entonces, elevamos al cuadrado y nos sacamos las raíces de encima. ¿Sí? Acá nos queda n más 1 al cuadrado sobre cuadrado más 2n más 2. ¿Sí? Acá estamos comparando un término con el siguiente. ¿Tá? El símbolo este de acá del medio, si quieren pongan uno que les pinte, lo que les parezca, pero vieron que no lo estamos usando, ¿verdad? Estamos comparando estas cosas, entonces esto tenía esta definición, esto esta de acá, entonces para compararlo vamos a compararlo, sí, esos valores pero al cuadrado. Que es más sencillo porque nos saca las raíces de encima. ¿Sí? Pero si es lo mismo, si un número es más grande que el otro, entonces su cuadrado también. ¿Tá? Se puede hacer perfectamente y podemos mantener los sí que son importantes. ¿Tá? Y acá, bueno, ¿sí? Pasamos para un lado y pasamos para el otro. ¿Sí? Nos queda medio. Parece muy cuentoso, pero no resulta tanta cuenta. Lo sigo acá. ¿Sí? Estoy comparando, acuérdense, ¿sí? Siempre comparan un término con su siguiente para ver si crece o no crece, justamente. Se podrían incluso trabajar en cuánto da la recta, si la recta es positiva o negativa, para ver si crece o no crece. ¿Está? Pero sigo acá. Entonces, paso multiplicando, ¿sí? Esto para acá y esto para allá, ¿sí? De este lado me queda esto todo por n al cuadrado, o sea, me queda n a la 4 más 2n a la 3 más 2n al cuadrado. ¿Sí? Y del otro lado me queda n cuadrado más 1 por este n más 1 al cuadrado es n cuadrado más 2n más 1 por n cuadrado. ¿Está? Y ahí se me va casi todo, ¿sí? Miren que este n cuadrado va a ser un n a la 4, se me va a ir con este de acá, cuando haga la distributiva. Este 2n a la 3, ¿sí? Lo voy a restar también porque va a estar en los dos lados, ¿sí? Con color negro. Acá. Y acá voy a tener, ¿sí? Solamente sí, 2n cuadrado mayor a n cuadrado, que sería n cuadrado por 1. Y eso sí. Profe, ¿no tendría que ser n cuadrado más 1 multiplicando Siempre. ¿Cómo? arriba? ¿No tendría que ser n cuadrado más 1 arriba? Comparo a sub n con a sub n más 1, ¿sí? Pongo las definiciones, ¿tá? Esto es a sub n y esto es a sub n más 1. ¿Sí? Acá lo único que hice tenía n más 1 al cuadrado, lo desarrollé. ¿Tá? Eso fue lo único que hice. ¿Sí? Después para comparar estas cosas hay unas raíces, está medio feo. Lo que digo es, hago el cuadrado de las dos cosas. ¿Tá? Para ver si uno es más grande que el otro, miro si esto al cuadrado es más grande que esto al cuadrado. ¿Tá? Entonces, hago eso simplemente. Arriba me cae el cuadrado y abajo se me van las raíces. ¿Tá? Después paso multiplicando esto para allá y esto para acá.
¿sí? Cuando paso esto para acá, tenía n cuadrado más Profe. 2, ¿sí? Me quedó todo por n cuadrado, o sea que este n pasó a ser n a la 4, este n pasó a ser n a la 3, y acá hay un 2 por 1, pasa a ser 2n cuadrado. ¿Tá? Y paso multiplicando esto para allá. ¿Tá? Que me faltó, eso es lo que me decía. Profe, ¿No? Esto. Gracias. No sé si me llegaron a analizar eso, pero era esto. Y ahora nos va a dar otra cosa. Pero está, es lo mismo, ¿sí? Esto se me tacha cuando haga el distributivo acá, ¿sí? Acá me queda 2n cuadrado, ¿sí? Y allá me queda todo, o sea, el n cuadrado de este por 1, más n cuadrado, más 2n más 1. Ahí. Me había olvidado este 1. Si paso esto multiplicando y esto multiplicando para acá. Simplemente hago eso. ¿Tá? Cuando hago las distributivas, se me va, esto se me va a ir con esto se me va a ir con esto, con el n cuadrado. ¿Tá? Y ahora esto se me va con esto. ¿Sí? Entonces me quedo, sí, solamente sí, 0 mayor a 2n más 1. ¿Tá? Y esto no pasa nunca. ¿Sí? O sea, yo puse, si yo había puesto el signo acá de cuando, ¿sí? Un término es más grande que el siguiente, o sea, cuando decrece. ¿Tá? Hice sí solamente sí y me dio nunca. Nunca decrece. Siempre crece la función. ¿Tá? ¿Vieron? La idea es que se queden con el razonamiento, ¿sí? Compararlos, ¿tá? Este símbolo podríamos haber puesto, vieron que nunca lo toqué, ¿sí? Acá podría haber puesto un signo de pregunta, ¿sí? Podría haber puesto un signo de pregunta a cualquier cosa, ¿sí? Ahora lo cambio para que me quede más lindo. ¿Sí? Lo doy vuelta en todos lados. ¿Ah? Pero no, nunca usé el símbolo que tenía entre medio. Entonces ahora sí me queda. Cuando la función crece, siempre, porque esto se cumple siempre. Siempre. ¿Sí? ¿Se ve el tipo de razonamiento? El simbolito del medio, no hay cosa. ¿Ah? Pero lo que ustedes comparan es un término, el término enésimo de la sucesión, con su siguiente. ¿Ah? Y para eso operan estilo cálculo, ¿sí? Ponen las definiciones, ¿tá? Trabajan, ¿sí? Pasan de un lado para el otro. Esto de elevar al cuadrado para sacarse de arriba las raíces es importante. ¿Tá? Pasan, hacen la distributiva, ¿sí? De los dos lados, se les va a tachar las cosas, ¿sí? Y les queda que la función, ¿sí? Esto significa, la función crece, sí, solamente sí, 0 menor a 2n más 1. O sea que crece para cualquier n. ¿Tá? Siempre crece. Sí, esto sería bueno haberlo arrancado primero así, después termina acá. A ver si hay dudas. Claro, si queda algo falso sería decreciente, pero yo después pongo el signo que quiero, ¿sí? Es como había hecho recién, podría poner un mayor porque imagínate, yo sospechaba que la función decrecía. Entonces ponía el término enésimo mayor que su siguiente. Eso significa que decrece. Ponía todo mayor y me daba sí, solamente sí, algo que no pasaba nunca. Entonces no iba a crecer, no iba a decrecer. ¿Tá? Entonces, bueno, para que quede más lindo, ¿sí? Ahora le cambio el signo para que quede más lindo, ¿no? La demostración. Pero es lo mismo, ¿está? Acá me quedó un siempre. Si me hubiera dado algo que no daba nunca, ya está. Me podría pasar que me quede, no sé, que me dependa del n, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que esto no sea ni verdadero ni falso. ¿Tá? Eso quiere decir que para algunos n crece, que para otros no. ¿Tá? Pero eso es lo importante de manejarnos con sí solamente sí. Estamos haciendo cuentas, ¿tá? Que nos permiten ir para atrás, ¿sí? O sea que esto pasa sí solamente si esto pasa. ¿Tá? Y si esto no pasa, esto tampoco. ¿Tá? Es importante manejarse con sí solamente sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Si hay dudas, lo repito, pero quiero que se queden con la idea del razonamiento. Comparar el término enésimo con su siguiente y operar de los dos lados. ¿Tá? Y ver cuándo uno es más chico o más grande que el otro. A ver. Eso fue la respuesta de Rodrigo.
Yo los escucho, no sé por qué, algunos los escucho, se ve que otros no. Recién veo que ponen en el chat. O sea, ¿Usted me escucha, profe? sí, a vos te estoy escuchando, por ejemplo. Ah, porque recién hablaron como 2 o 3 y ninguno lo escuchaste. ¿No? A mí me pareció No. raro que, por ejemplo, en la clase pasada yo no los escuchaba, e incluso cuando vi cuando vi lo que subía a YouTube, había gente hablando y yo como que los ignoraba completamente. Pero el compañero recién lo escucho, ¿sí? No sé, debe ser tal vez por la cantidad de gente. Oído selectivo, sí, no sé. Voy a buscar eso del Zoom. Yo al compañero recién lo escuché. Si no los escucho, hablen todos, aunque seguro que alguien escucho, pero yo miro el chat. ¿Cuál sería? ¿Qué preguntas Medio tienen? caótica esa idea, capaz. ¿Cómo? Ahí escucho a alguien, pero re suavecito. Sí, no, hablé yo de vuelta, el mismo antes. Digo que capaz que sería un poco caótico si hablamos todos al mismo tiempo. Puede ser. Pero está. Sí, o sea, yo intento mirar el chat, no sé por qué eso que no escucha a gente. ¿Está? Si hay dudas me frenan, ¿está? Lo que quiero que se queden, como ya dije, es con el razonamiento. ¿Está? Para ver si es decreciente o creciente, comparamos un término con su siguiente, que es básicamente eso. ¿Está? Y nos manejamos haciendo cuentas, simplemente no. ¿Está? Llegamos a él. ¿Sí? En este caso llegamos a que crece, ¿sí? Cuando 2n más 1 es mayor a 0. Siempre. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, vieron que en verdad lo más fácil es la convergencia, es el límite de toda la vida, ¿sí? Tendiendo a infinito, ni siquiera hay cosas tendiendo a cero, nada. Tienden a infinito y es un límite de cálculo único. Profe, le hicieron una pregunta en el chat. Dicen, ¿entre qué valores está acotado? Profe, ¿entre qué valores está acotado? ¿Cómo? ¿Está acotado? Lo que quiere decir es que está acotado. Ya entendí. Las cotas no sabemos cuáles son. En este caso a priori. Sabemos que si converge está acotada. ¿Entre qué valores habría que hacer un estudio un poco más detallista? ¿Sí? Como hicimos, tal vez el caso anterior fuera muy fácil porque veíamos que estaba entre 1 y 2. Pero en este caso sabemos que está siempre Claro. abajo del 1, ¿no? Lo que sabemos de la función primero es que crece. O sea que la cota inferior va a ser cuando evaluada en 1. Porque evaluamos en 1 acá, nos queda 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, después va a ser cada vez más grande que eso. Así que una cota inferior es 1 sobre raíz de 2. Y crece, entonces la otra cota va a ser cuando n tiende a infinito. Pero el límite de la función es 1, ¿no? Entonces, no... Está entre 1 sobre raíz de 2, tendría que ser a sub 1, el primer valor, y después en el infinito, que sería 1, que habíamos dado que el límite era 1. Esas serían las cotas, pero en este caso, ¿sí? Porque es creciente, entonces el valor más chico es el primero y el valor más grande es el último, entre comillas, o el límite. Pero depende de la función, de la sucesión, perdón. Bueno, es una función. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Quedó de ser oficial. Nada, ¿sí? O sea, lo que les decía, como es creciente, el valor más chico es el primero, a sub 1, y el más grande. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, sigo con el E, que me lo pidieron, pero no voy a hacerlo otra vez el estudio de monotonía. Lo pueden hacer, los invito a que lo hagan, van a ver que les da, hacen lo mismo, ¿sí? Pero no les da algo así, no les da que pasa siempre. O sea, les va a dar una ecuación que a veces se cumple y a veces no. ¿Sí? En el caso del E no es monótono, a veces crece y a veces decrece. Ya se los tiro y les doy el aviso, pero trabajen así para ver qué pasa. ¿Sí? De esta manera para practicar un poco el razonamiento. ¿Está? Constanza, perdón. N cuadrado sobre entonces a la n. ¿Está? Pero si vos los comparás, o sea, si pones n cuadrado de un lado, es más fácil que incluso. Tenés n cuadrado sobre 2 a la n de un lado, y del otro tenés n más 1 al cuadrado sobre 2n más 1. Entonces la mayoría de los dos se detachan, te queda un sobre 2. No quiero
aplastarlos un poco con esto. Si me sobra tiempo al final de la clase, estudio la monotonía de este ejercicio. ¿Tá? Pero es más fácil que este, en cuenta seguro. ¿Tá? Bueno, pero después, después la convergencia ya la saben, ¿sí? O sea, 2 a la n crece mucho más rápido que el n cuadrado. O sea que eso se ve hacer. Ah, y como converge va a ser acotado. ¿Ah? Bueno, esto espero que lo hayan copiado. Si no, accedan a YouTube y lo ven. ¿Está? Pero vieron que el límite es como lo fácil, ¿sí? Porque ya vienen trabajando cálculo 1 y no pasa nada. ¿Sí? El límite de a sub n, cuando n es infinito, es 0. ¿Sí? El 2 a la n crece mucho más rápido que el n cuadrado. ¿Sí? Entonces, converge a 0, que acabo de decir, y por lo tanto es acotada. ¿Sí? Si converge, es acotada. Que es la gran mayoría de los casos. Sí, la monotonía, si me sobra un poquito de tiempo hoy, o si quieren que lo haga, lo hago, pero prefiero hacer un poco de... Pero es más fácil que lo que vamos a hacer. Si pongan esto de un lado, n cuadrado sobre 2 a la n, y del otro n más 1 al cuadrado sobre 2n más 1. ¿Sí? Y comparen los. ¿Sí? Pasan los 2 a la n multiplicando, y se les van a ir la mayoría, y van a ver que queda fácil. Converge, esto es un 0. No. Bueno. Agustín, lo que dice Agustín es ¿sí? Si hay chance de que se cumpla el igual, no es estricto. En nuestro caso nunca se daba el igual. Si pueden poner un mayor estricto, si nosotros llegamos a 0 menor 2n más 1. Entonces esto se cumple siempre. Si hubiéramos intentado poner un igual, también se hubiera cumplido. Pero si hubiéramos puesto, no sé, si nos hubiera quedado así, 1 menor a n, ¿sí? Bueno, no hubiera sido verdad siempre, si hubiéramos probado con un menor igual, y ahí hubiéramos tenido que esto sí es verdad. ¿Tá? Algo así. Pero la idea es eso, si se puede cumplir el igual, o sea, si no se puede cumplir el igual, mejor, porque sería estricto. ¿Tá? Pero ustedes ven, ¿sí? Lo que les decía, lo importante es que ese simbolito en el medio pueden poner. Si pueden poner un menor y les queda todo bien, se les cumple siempre, está usado. Si no pueden ponerlo, es un menor igual. Para el eso por inducción, no, por inducción no. O sea, lo que les decía, ¿sí? Esto tiene una pinta decreciente, pero no lo va a hacer. O sea, lo va a hacer a partir de cierto n. Pero lo que hacen es, ponen, por ejemplo, buscan, vamos a buscar que decrezca. ¿Cuándo decrece? ¿Sí? Y bueno, si solamente sí, n cuadrado sobre 2 a la n es menor a n más 1 al cuadrado sobre 2n más 1. Sí, es otra vez la misma idea. ¿Está? ¿Cuándo decrece? Bueno, cuando pasa esto. Y acá tienen unos 2 a la n que se le van. O sea, el 2 a la n se me tacha con todos estos. ¿Sí? Me queda un sobre 2. ¿Sí? Solo uno. Ahí lo paso multiplicando, desarrollo esto, paso restando, y miren cuándo se cumple. ¿Sí? Eso. Queda de b. ¿Sí? 2n cuadrado menor a n cuadrado más 2n más 1. ¿Está? Lo pasan restando, ¿sí? Les queda un menos acá, y eso se va. Entonces, bueno, cuando esto sea verdad, ¿sí? Va a decrecer. Tiene que les inventé el signo que les cambié. Siempre con el mismo signo. ¿Está? Cuando esto sea verdad, que no va a ser siempre verdad, cuando esto sea verdad, va a decrecer. ¿Está? En otros casos no se va a cumplir y justamente va a crecer. ¿Está? Por eso no va a ser monótono. Algunas veces va a crecer y otras no. ¿Está? Pero sale de esto. ¿Sí? Crece cuando se cumple esto. Decrece, perdón, cuando se cumple esto. Y bueno, eso no se cumple siempre.
¿Está? Por eso no es monótono. Pero está, esto de deberes, ¿sí? Si quieren, pueden entrar acá para spoilearse. Cuando esté subido, pero no es la idea. ¿Está? Quiero pasar a otro ejercicio. Dale, sí, si a alguien no le sale, entra acá y se spoilea. Pero es la misma idea que recién, ¿sí? Comparan el término enésimo con su siguiente. ¿Tá? Entonces, el ejercicio 1, un poco más de eso, ¿sí? Vamos a hacer antes de hacer quiero hacer el 2, pero vamos a entrar primero con el 3. Vamos a hallar límites, ¿sí? Básicamente estudiar límites, dice eso. Y sucesiones. Ejercicio 3. Encontrar los límites cuando n tiende, o sea, es el único límite que se les pide siempre. ¿Tá? Encontrar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos a hacer muchos a la vez sobre n. ¿Tá? Uno es este. ¿Tá? Otro, la B es, ya escribo uno. Este es un poquito más complicado, pero a sub n igual a la raíz de menos 1 menos raíz de n. ¿Está? Ya dejo el A y el B copiado. ¿Está? Hay más. Sí, vamos a hacer más. ¿Está? El A es sencillo, ¿sí? Tal vez alguno lo queda más fácil algo así. Esto es coseno de n por 1 sobre n. ¿Está? El límite cuando esto tiende a infinito, voy a separar. Sí, el límite cuando esto tiende a infinito, esto se va a 0. ¿Tá? Y esto es acotado, que es importante. O sea, el coseno está entre menos 1 y 1. O sea que no. Si esto se va a 0, esto no puede hacer nada para detenerlo, ¿sí? No hay una indeterminación. Si se fuera infinito, bueno, podría frenar. Porque esto se va rápido a 0, pero esto se va a infinito, entonces se mantiene. Pero no, esto está acotado, no puedes hinchar, no puede hacer fuerza para detener al 1 sobre n que se va a 0. Entonces, el límite de sub n cuando n tiende a infinito es igual a 0. ¿Tá? Lo escribo acá. ¿Sí? Es un argumento que se usa mucho, que es esto tiende a 0 y esto es acotado. Esto, acotado. ¿Tá? Cuando tenemos algo que es acotado por algo que tiende a 0, entonces se nos va a 0. ¿Tá? Porque lo acotado no puede frenar, no puede hacer nada. ¿Tá? No hay chance. Esto es un número cada vez más chico, más chico, más chico, más chico, y esto como mucho es 1, o sea, no frena, no le cambia. ¿Tá? Entonces, esto es caso de cálculo 1. ¿Sí? Esto es acotado por... Sí, la anterior es para que lo hagan ustedes, ¿sí? Le contesté a Constanza que no sé si lo había intentado hacer o no, pero lo quería saber. Pero si quieren al final de la clase o las otras clases, si nadie pudo, van a poder seguro. O si sobra tiempo, la comento un poco más a la monótona. Era muy por arriba. Bueno, sí, este límite sí, o sea, acotado, o sea, esto está entre menos 1 y 1, el coseno, no puede hacer nada, y esto se nos va a 0. Entonces, la sucesión se nos va a ir a 0. El coseno no puede hinchar. ¿Está? En este caso, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, esto se nos va a raíz de infinito, infinito, y esto también. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es como en cálculo 1 una indeterminación. Un infinito menos infinito. ¿Tá? Eso es una indeterminación. ¿Tá? Entonces lo que se hace, normalmente, lo escribo el piquecito acá, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando tenían esto de cálculo 1, pero usaban esto, ¿sí? Usaban que A menos B, pero más B al cuadrado menos B cuadrado. No sé si se acuerdan de esto. Si me dicen sí, si no. Es una igualdad, simplemente si se restan dos cosas y la multiplican por la suma, nos da una al cuadrado menos la otra al cuadrado. Pero se usa bastante, por ejemplo en este caso para la indeterminación. Porque a esto le llamamos A,
esto vendría a ser el A este, ¿sí? Bueno, no el A de la asociación. A esto le llamamos B. Y sabemos que si lo multiplicamos por su suma, nos va a quedar lo mismo, pero con las cosas al cuadrado, o sea, las raíces se nos van a ir. Es lo que nos dice la fórmula, ¿sí? Si multiplico esto de acá por la suma de estas raíces de acá, se me van las raíces, ¿tá? Me queda esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿tá? Entonces, se usa mucho esto, ¿sí? Para sacar la indeterminación, ¿sí? Se multiplica y se divide por la suma de las raíces. Raíz de n más 1, una raíz de n, ¿sí? Multiplico por la suma, raíz de n más 1, raíz de n, y divido por la suma. Entonces así me saco la indeterminación. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Porque esta multiplicación la pueden hacer a mano, pero ya les dije, ¿sí? Les va a quedar n más 1, que es esto al cuadrado, menos esto al cuadrado, menos n. Sobre 1 más raíz de n. ¿Tá? Y acá arriba me va a quedar un 1. ¿Tá? Y acá abajo, ¿sí? Me va a quedar igual, pero me va a quedar una suma de infinitos. Eso no es ninguna indeterminación. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, ¿tá? Esto se me va a ir a infinito, esto también, todo esto se me va a infinito, entonces se me va a hacer. ¿Sí? Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, la sub n es 0. Lo explico acá. Ay, es que esto las dos cosas se nos van a infinito, pero están sumadas. Ah, no, ya no hay problemita. Esto se nos va a infinito. ¿Sí? Y esto acá se nos va a infinito también. Entonces nos queda 1 sobre infinito, 0. Pero esta es el pique común para de cálculo se usaba, ¿sí? Teníamos una indeterminación, una resta de infinitos, ¿tá? Pero con esto de acá, ¿sí? Usándolo bien, ¿sí? Multiplicando por A más B, ¿sí? Nos va a quedar las cosas al cuadrado. Entonces multiplicamos y dividimos, ¿tá? Y cuando arriba nos va a quedar, estas cosas restas, se van a seguir restando, pero ahora van a estar al cuadrado. Y bueno, n más 1 menos n es 1. ¿Tá? Y abajo, ¿sí? Nos va a quedar una suma, eso no nos trae ninguna indeterminación. ¿Tá? Pero es la idea, ¿sí? Entonces, teníamos la sucesión y la multiplicamos y la dividimos por la suma de estas cosas. Y bueno, mágicamente, ¿sí? Este producto de acá arriba nos da un éxito. Y abajo nos queda una suma de infinitos, entonces se nos va a ir a 0. A ver. Creo que habría que hacer el signo de la ecuación que quedaba. Bien, Isma, con lo del, sí, con el ejercicio 1. ¿Tá? Pero incluso lo más fácil que pueden hacer es evaluar en algunos lugares y listo. ¿Tá? Pero nada, se las dejo, si quieren al final la comento. ¿Tá? Lo de la 1, ¿tá? Pero nada, no es complicado. A lo que ya les tiro de ella es que no va a ser ni monótona creciente ni decreciente. A veces va a crecer y a veces va a decrecer. En verdad, al principio va a ser una cosa y después otra. Bueno. Sí, Lucía, sí, o sea, esta formulita acá, esta fórmula está usada, ¿tá? Y se usa para resolver este tipo de determinación. Sí, si lo quieren ver, lo que están haciendo es pasar A más B dividiendo, ¿tá? Si lo quieren pensar. Vale, entonces arriba nos quedó A cuadrado menos B cuadrado, que es esto acá, esto al cuadrado menos esto al cuadrado, y abajo, cuando dividimos, la suma de las cosas. Básicamente lo que hicimos. ¿Tá? Y entonces lo de arriba nos dio 1 y abajo no tenemos indeterminación. Bueno, ¿hay preguntas con respecto a esto? ¿Cómo hay a la n? Bien, eso lo voy a hacer ya en el ejercicio 6, en el ejercicio 5, perdón. ¿Está? No sé si vieron que el C, por ejemplo, miren, si tienen el C del 3, ¿está? Es una cosa de dividir polinomios, como quien dice, en cosas que vienen de n. ¿Está? Eso es como cálculo 1, les va a dar 2, obviamente. ¿Está? Y por el
Un número negativo por el G. Sí. Van a ver. Tal. En ese caso el -2 es más chico que el 3, entonces en el infinito no va a aportar nada. ¿Está? Te queda 1 1/3, te va a quedar. O sea, el -2 a la n al lado del 3 a la n no existe. ¿Está? Y lo mismo abajo. ¿Sí? Entonces, si quieren ya lo escribo acá. Apellido de mi compañero. Otra. ¿Sí? Tienen 3 a la n, ¿sí? Más -2 a la n, sobre 3 a la n más 1, más -2 a la n más 1. Creo que es así. Sí, cuando vayan al infinito, el 3 a la n va a ser muy grande, y el 2, que -2, que es más chico, no va a hacer nada, ¿sí? Le va a hacer cosquillo. El 3 a la n va a crecer, y esto en algún momento va a ser muchísimo más grande que esto. Sumarle o restarle 2 a la n no le va a cambiar la vida. Entonces, cuando tendemos n a infinito, nos queda vivo el 3 a la n y el 3 a la n más 1 abajo. Ahí son los 2 tercios. ¿Sí? Si quieren. Límite de sub n cuando n tiende a infinito. Este es el g, creo. Lo que me dijo él. ¿Sí? Tienen exactamente esto. El -2 a la n no va a aplicar. ¿Sí? Le va a quedar, bueno, el límite de. No lo pongo. Pero está el límite de esto. Y esto acá se nos está ya y nos queda 1 tercio. ¿Sí? Porque el 3 es mucho más grande que el 2. O sea, es mucho más grande, no, pero es más grande. Y cuando empezamos a hacer potencia, le empieza a sacar diferencia y se le va. No lo agarra el 2. ¿Está? No, sí, o sea, el signo no cambia nada. En este caso no aporta nada. ¿Sí? O sea, mientras esto sea en valor absoluto, o sea, es un número más chico que 3, ¿sí? No sé, -1, -2,5, lo que sea, no. O sea, a la larga, le va a sacar distancia. Va a ser, esto es más o menos, a veces suma 2 a la n y a veces resta 2 a la n, según si n es par o impar. ¿Está? Pero no interesa, ¿sí? Lo importante es que en el infinito, estas cosas me parecen una diferencia chica, pero cuando le hacemos potencia, las diferencias se empiezan a agrandar, ¿sí? A tal punto de que esto no existe, no pica. Bueno. Pará, profe, ¿cómo te...? Sería. El D es muy parecido a esto, es la misma idea, ¿sí? Va a sobrevivir el máximo de los dos. ¿Está? Si lo querés ver. O sea, le va a dar el máximo de alfa y beta. ¿Sí? A ver. No escucho a nadie. Si estuviéramos en el caso -4, el que no picaría sería el 3. ¿Está? Entonces la sucesión a veces nos daría 4 a la n y a veces -4 a la n. ¿Está? O sea, se iría a números grandes y después números muy chicos. Números muy grandes y después números muy chicos. ¿Sí? Y oscilaría. ¿Está? Sí, no sé si Profe. no es ejercicio de práctico. Pero si fuera. Esto ya se lo tal vez es más fácil. O sea, lo que pueden pensar cuando ustedes tienen eso, por ejemplo, otro caso que no está, ¿sí? 3 a la n más -4 a la n. ¿Está? Sobre 3n más 1 más -4 a la n más 1. ¿Está? Pueden Profe, separar. ¿Sí? te preguntaron ¿Sí? ¿cómo llegaste que el límite era 1 1/3? ¿Un tercio? Porque, Porque 3 a la n y 3 a la n más 1 se me tacha. sí, Esto es ahí 3 va. a la n por el 3. Capaz que pregunta por qué se te canceló el -2 a la n. Porque no es un número, o sea, el 2 comparado con el 3 en el infinito no pica. ¿Sí? O sea, cuando estos sean números cada vez más grandes, ¿tá? Esto de acá va a ser mucho más chico que esto, no le va a aportar. ¿tá? Lo que va a sobrevivir va a ser el 3 a la n. En el infinito esto no, ni cosquillas, ¿sí? Esto va a ser un número, no sé, 200 cifras, y esto va a ser de 3. No, Gracias, Fede. pero en esa relación, ¿sí? No le va a cambiar la vida. ¿tá?
No sé si quieren que lo repita. Sí, pero en este caso es justamente porque el 2 es más chico que el 3. Parece que no hay tanta diferencia, pero cuando empezamos a hacer potencia, 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 esto se va mucho más rápido que esto al infinito. ¿Tá? Y lo que le quería comentar de esto, ¿sí? Es que otra manera de verlo es en el 4 a la n y acá menos 1 a la n. ¿Tá? O sea, esto es un menos 1 por 4, entonces se para. Podrían haber hecho lo mismo allá. De tener menos 1 le menos 1. Sí, a veces va a tener un signo de menos al principio y a veces un signo de más, según cómo sea la paridad de n. Esto lo podrían haber hecho acá también. Esto es menos 1 por 2. ¿Sí? Tienen menos 1 a la n por 2 a la n. Pero lo que yo le quiero decir es que cuando tienen estas cosas con el menos 1 a la n metido, estudian los casos. ¿Sí? O sea, hay dos casos nomás. Si n es par, ¿sí? Esto les queda 1. El menos 1 a la n les queda 1. Porque es menos 1 al cuadrado, o a la 4, o a la 8, o a la 6, les queda positivo. Entonces arriba nos queda un más. Y abajo nos queda un menos, ¿sí? Porque va a ser impar abajo. Menos 4 a la n más 1. Y cuando n es impar, ¿qué tienen? Tienen que les queda un menos arriba y un más abajo. 3 a la n más 1. Ahora lo vamos a usar más. Pero cuando tienen un menos 1 a la n, ¿sí? Lo mejor es que pueden pensar en la sucesión como dos casos distintos. ¿Sí? Cuando es par, ¿sí? El menos 1 a la n se les hace positivo, esto se hace positivo, y esto se hace negativo. Y cuando n es impar, ¿sí? Lo de arriba se me hace negativo, y lo de abajo se me hace positivo. Entonces, con respecto a la pregunta esa, la pueden pensar así. ¿Sí? Y esto cuando se vaya al infinito, ¿sí? Acá lo que va a existir siempre va a ser el 4, va a ser lo que va a sobresalir. Igual les va a dar lo mismo. Si el límite les va a dar menos un cuarto. ¿Sí? Porque los 3 esos se les van a ir. ¿Sí? Si n es par, esto va a tender a 4 sobre menos 4 de n más 1. Que va a ser menos un cuarto. Y acá también. ¿Sí? Cuando tiendan al infinito también les va a dar menos un cuarto. No quiero entrar porque no es un ejercicio del práctico. Pero eso es lo que pasaría. Bueno. No sé cómo estoy de tiempo para seguir entrando en más ejercicios o no. El ejercicio, el D, por ejemplo, que me lo pidieron, lo que les va a pasar es que va a quedar el máximo de los dos. Si quieren, después también lo puedo hacer. Quería hacerlo, de hecho. Pero antes, quiero entrar un poco en el ejercicio 5. ¿Sí? Hago el ejercicio 5, si me sobra tiempo vuelvo al 3D, ¿sí? Y si me sobra tiempo vuelvo al último del 1, para estirar la monotonía aquella. ¿Está? Pero esa va a ser la... ¿A cuál dijo del 3 que iba a volver ahora? ¿El 3B? Al 3D, ¿sí? Que es raíz D. enésima, de alfa a la n más beta a la n. Sí, ahí va. ¿Está? Sí, si me sobra tiempo vuelvo a eso, pero ya es más o menos la idea de acá. Va a sobrevivir el más grande de los dos. ¿Sí? El otro no va a existir. ¿Está? Entonces, bueno, sí, es un poco de límites de cálculo 1, ¿sí? Se tiene que acordar un poco. ¿Está? Pero, y bueno, límites, además son límites en el infinito. Incluso, no sé si más sencillo, pero está. Bueno. ¿Qué más? Ejercicio 5. Vamos con el 5. El ejercicio 5 lo que les pide es buscar sus sucesiones convergentes. ¿Sí? Sus sucesiones convergentes. Una subsucesión, ¿sí? Es tomar algunos elementos de la sucesión, algunos infinitos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿sí? La subsucesión más clásica es agarrar los números pares, ¿sí? O sea, vamos a subsucesiones, ¿no? Informalmente,
lo que hacemos es tomar infinitos, valores de la sucesión. La sucesión, pero no todos, ¿sí? Esto es sucesión, pero no todos. ¿Sí? O sea, tenemos otra sucesión que tenemos, por ejemplo, el ejemplo más típico, ¿sí? Tenemos esta sucesión, menos 1 a la n, ¿está? Esto es una sucesión. Y bueno, y tiene sus sucesiones, por ejemplo, A2n, se le pone así, que es evaluar solamente números pares. ¿Está? Esto es lo mismo que menos 1 a la n, que es 1. ¿Está? Esto es una subsucesión. ¿Qué me quiere decir esto? Que en los números pares, ¿sí? si yo voy mirando solo los números pares, siempre me da 1. ¿Ah? Incluso si miran menos 1 a la n, tienen 1, 2, 3, 4. Sí, en los impares les da menos 1. ¿Ah? Y en los pares les da 1. ¿Sí? Voy a hacer con un negro. La sucesión va oscilando, ¿sí? Va para abajo, va para arriba, siempre se mueve entre menos 1 y 1. Y si siguiera esto, ¿sí? Volvería acá abajo. ¿Está? Entonces, esta sucesión no converge, ¿sí? Porque siempre oscila, siempre 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Está? Pero si uno mira una subsucesión, por ejemplo, la de sus números pares, si uno solo mira las sucesiones de sus números pares, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Siempre vale 1. Entonces, esa subsucesión, o sea, mirándola ahí, va a ser constante 1, por lo tanto va a converger a 1. ¿Tá? Si uno mira otra subsucesión, por ejemplo la de los números impares, ¿tá? Siempre va a valer menos 1. Si uno agarra la sucesión solo de los números impares, va a valer menos 1. ¿Sí? Siempre menos 1, constante menos 1. ¿Tá? Esta es la sucesión de los pares, y la de los impares, se pone así, tenemos 1, va a valer menos 1. Subsucesión. ¿Tá? Esta es una subsucesión. Y esta es otra. ¿Está? O sea que si miro la sucesión de los números pares me vale algo, y si la miro de los impares me vale otra cosa. ¿Está? De hecho vale constante 1 en los pares y constante menos 1 en los impares. Entonces, si ven la sucesión no converge, porque va todo el tiempo haciendo así, zigzag, ¿sí? Si uno mira algunas subsucesiones, por ejemplo esta, miramos solo los pares, o miramos solo los múltiplos de 4, que van a ser pares también, ¿sí? O miramos los impares, es constante, ¿sí? En los impares es constante menos 1, en los pares es constante 1, en los múltiplos de 4, en 4, en 8, en 12, es constante 1. ¿Está? Entonces, si bien no converge, en algunas subsucesiones sí. ¿Está? Entonces, lo que nos pide en este caso es encontrar subsucesiones que converjan. ¿Sí? Es como buscar adentro de la sucesión, que la sucesión va tomando números, es encontrar otra sucesión, o sea, elegir algunos números, infinitamente así, pero que esa sí converja. ¿Está? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 5, que nos pide estudiar los límites y nos pregunta si hay subsucesiones convergentes. Estudiar límites. Y buscar subsucesiones convergentes. Sí, acuérdense que una sucesión lo que hace es, va agarrando reales, ¿está? En 1 vale 1, en 2 vale 3, en 4 vale no sé qué, en 5 vale tanto, en 6 vale tanto, ¿está? Bueno, una subsucesión es, ¿sí? Simplemente agarrar no todos esos, ¿sí? Ir agarrando, por ejemplo, solo con los pares, ¿sí? Pero manteniendo el orden, ¿está? La idea es, de hecho, intuitiva, pero la manera más fácil, o las subsucesiones más comunes son, ¿sí? Esta subsucesión, que vamos mirando solamente en n par, ¿tá? Y bueno, y también la de los impares, también, que es clásica.
Pero van a ver que en el ejercicio van a ver que es sencillo. Vamos a agarrar el número. Daniel, sí. O sea, si hay subsucesiones, por ejemplo estas, ¿no? Que convergen a distintos límites, entonces la sucesión padre, o sea, la original, no tiene límite. No va a converger, tiene que converger a los dos al mismo tiempo, no puede. Claro, ¿sí? Si la sucesión tiene límite, las subsucesiones obviamente van a converger a ese límite. Bueno. Entonces, no, la primera es bien sencilla. Vamos a agarrar, no sé, la G. Vamos a agarrar la G. Pero van a ver que es muy trivial. ¿Ah? La G, ¿sí? Da una sucesión -1 a la n sobre n más 1 sobre 2, perdón. Cuando tienen, lo vuelvo a decir que hoy lo comenté en un ejercicio que no era ejercicio de práctica, sino lo que me habían pedido. ¿Tá? Lo vuelvo a repetir, cuando tienen el -1 a la n, ¿sí? Lo voy a poner, no sé, con otro color, con negro. ¿Sí? Y esto es importante. -1 a la n, acuérdense, ¿sí? Es 1 si n es par, -1 si n es par. ¿Está? Eso es lo que le quiere decir el -1 a la n. ¿Está? Si estamos en un n par, ponemos un 1, y si estamos en un n par, ponemos un -1. Entonces, en vez de tener esto escrito así, yo por lo menos prefiero, me parece que se les va a hacer más fácil, es pensar en los casos. ¿Sí? Cuando n es par y cuando n es impar. ¿Está? Cuando n es par, estos -1, ¿sí? Me van a quedar 1. Entonces, me va a quedar 1 sobre n más 2 sobre 2, más 1. ¿Está? Y cuando n es impar, los -1 me van a quedar justamente el -1, o sea, el -1 a la n me queda -1, me queda -1 a la n, y acá me queda 1 menos 1, 0. ¿Está? Entonces, ¿sí? Simplemente viendo los dos casos, cuando n es par y cuando n es impar, ¿sí? Tenemos una expresión que es mucho más linda de A sub n, por lo menos para mí. ¿Sí? Cuando n es par vale esto, cuando n es impar vale esto. ¿Está? Y acá ya tenemos a simple vista las subsucesiones, porque nos está diciendo, cuando n es par, vale esto. De acá, 1 sobre n más 1, que creo que fue la primera sucesión que estudiamos hoy. ¿Está? Esto converge a 0, a 1. Si esto se va a 0, esto a 1. ¿Está? Y cuando n es impar, tenemos esto otro. ¿Está? Que va a converger a 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos dos subsucesiones que convergen a valores distintos. ¿Sí? Si vemos los pares, la subsucesión de los pares, ¿sí? Va a converger a 1. Y la subsucesión de los impares va a converger a 0. ¿Está? Entonces es escribirlo. La subsucesión. Sí, se le escribe a sub 2n, pero lo piensan como tomando n par, vale, bueno, cuando se le escribe así, a2n, o sea, lo en 2 a la n, deja 1 sobre 2 a la n, más 1, ¿sí? Que converge a 1. ¿Está? Y la impar, ¿sí? Le va a converger a 0. ¿Está? ¿Sí? Si quieren a 0 por izquierda, entre comillas, porque hay menos, pero a 0. ¿Está? Entonces, tienen, ¿sí? Si ustedes miran solo los pares, si se olvidan de los impares, van viendo los pares, y ven que cada vez están más cerca del 1. ¿Sí? Por otro lado, si miran los impares, están cada vez más cerca de 0. ¿Está? Entonces tienen dos subsucesiones, hay muchas más, ¿está? Que convergen a valores distintos. Una converge a 1 y otra converge a 0. Ahora voy a escribir eso. A ver.
¿Por qué te queda un más 1 en una y en la otra? Claro. O sea, lo que hice fue, si n es par, esto menos 1, me lo imagino como un 1. ¿Sí? Si n es par, menos 1 a la n es 1. Entonces tengo 1 sobre n, acá tengo 1 más 1 sobre 2. Está, me queda 1. ¿Sí? Si n es impar, esto menos 1 me queda exactamente menos 1. ¿Sí? Entonces me queda menos 1 sobre n, y después 1 menos 1, 0 sobre 2. ¿Sí? No. En este caso, Pablo, me doy cuenta que no puede converger a otra cosa porque las dos subsucesiones, ¿cómo es? Me ocupan todo, o sea, todo natural está en una de estas dos subsucesiones. ¿Sí? O sea, cualquier otra subsucesión, ¿sí? Si está dentro de una de estas, si está dentro de esta, va a converger a 1. Si está dentro de la de los impares, va a converger a menos 1 sobre n. Y si toma pares impares, ¿sí? Infinitamente, no va a tener límite. Pero eso no se pide en este ejercicio. No, de hecho hay infinitas, o sea, es lo que yo le decía, si con los números pares vale, con los números pares vale esto. Entonces con los múltiplos de 4, ¿sí? Que son, y los múltiplos de 4 son infinitos, y además son pares, también va a valer así. Entonces, si agarro la subsucesión de evaluando los múltiplos de 4, también va a converger a 1. ¿Sí? Si agarro los múltiplos de 8 y voy mirando los múltiplos de 8 también. ¿Sí? Los múltiplos de 6, los múltiplos de 16. ¿Está? Son subsucesiones, ¿sí? Como más finas que la de los números pares. O sea, están adentro de los números pares. ¿Sí? O sea que hay infinitas. ¿Está? O sea, evaluando los números pares, converjo a 1. Bueno, pero evaluando los múltiplos de 4, también voy a converger a 1 porque voy a tener esta sucesión también. Esta va a ser como la expresión. ¿Está? Y en los múltiplos de 6 también. ¿Sí? En los múltiplos de 8 ni que hablar. Y así puedo crear otras subsucesiones. ¿Sí? Y infinitamente. ¿Cómo encontré las subsucesiones? Simplemente porque, ¿qué hice? Escribí la expresión, ¿sí? Como dos casos. Si el n es par o si el n es el impar. ¿Está? Si n es impar tiene esta forma. Y si n es par tiene esta forma. ¿Está? Entonces, intuitivamente lo que me sale decir es básicamente, si miro solo los números pares, va a tener esta forma. O sea, esta es la forma de la subsucesión. ¿Sí? Si yo miro los números pares, si yo miro el 2, me va a valer 1 sobre 2 más 1. Si miro el 4, me va a caer 1 sobre 4 más 1. Si miro el 6, 1 sobre 6 más 1. ¿Ah? Entonces, en los números pares, siempre voy a tener esta forma, ¿sí? Y eso me va a converger, a medida que voy tomando pares más grandes, ¿sí? Números pares más grandes, va a converger a 1. ¿Sí? Si por otro lado evalúo los impares, evalúo en 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, voy a ir teniendo esto, ¿sí? Menos 1, después menos un tercio, después menos un quinto, después menos un séptimo, ¿sí? Y eso, a medida que voy tomando impares cada vez más grandes, me va a converger a 0. Entonces, cuando tengo estas expresiones, si n es par y si n es impar diferenciado, ¿sí? Es fácil pensar que la subsucesión de los pares, bueno, es obvio que tiene esta forma y la de los impares tiene esta forma. Y ya habíamos visto que cada uno es convergente a su manera. Y en la D, ¿cómo es? En la D. No sé. En el D, ¿cómo es? El D. Ese quería hablar de ese. Antes de que... pero es un poquito lo que hemos visto en complejo, ¿sí? El coseno se me empieza a repetir. Hay que estudiar un poquito de más casos, pero el coseno se me empieza a repetir e intuitivamente tengo esto. ¿No? Entonces, la sucesión tomando n par, o sea, lo que hace tomar n par, vale que converge a 1. Y escribo acá, esta por ejemplo es una. Otra subsucesión es la subsucesión a su 2n más 1, que es tomando n impar, vale, o sea, si miro ahí, n más 1, sí, si pongo esto, en vez de n, pongo 2n más 1, que es impar,
coseno de 100. ¿Ah? Que converge a 0. Converge a 0. ¿Tá? Y con esto pueden, la gran mayoría de ese ejercicio del 5 lo pueden hacer. ¿Tá? Voy a comentar el D, que no podrían. Daniel, sí, pero vas a ver que incluso un valor de coseno se repite. Entonces, está más lindo todavía. O sea, vas a tener solo 2 casos en la. Al principio vas a tener 3, pero después vas a ver que el coseno se repite. O sea, para 2, y vas a tener 2 casos. ¿Tá? Pero ya lo escribo. Ya lo hago. ¿Sí hay preguntas de este? Ahora hago el D y termino con eso. A ver. Si no hay preguntas, voy con el D. ¿Sí? No estoy escuchando a nadie por las dudas, aviso. ¿Sí? Pero termino de avisar. El D es n-1 por coseno de 2nπ sobre 3. Pero ya lo habíamos visto, ya lo vimos en complejo, ¿sí? Cuando tenemos un n acá, ¿sí? Multiplicando un 2pi, en un momento se empieza a repetir, ¿sí? Sí, el coseno empieza a repetirse. ¿Tá? No sé si vieron el círculo trigonométrico, no sé si lo han visto. ¿Tá? La idea del círculo trigonométrico es tener un círculo así. Imagínense que me quede lindo. Un círculo de radio 1. Esto también un óvalo. ¿Tá? ¿Tá? Y lo que hace el círculo trigonométrico es una facilidad, ¿sí? Para poder encontrar coseno y cuánto vale coseno de un ángulo. Entonces lo que hacen, por ejemplo, acá lo que tienen, ¿no? Vamos a lo escribo acá, ¿sí? Con n igual a 1 tienen el ángulo, ¿no? Estudiamos el ángulo. El ángulo entre comillas, porque no es un ángulo, pero lo que está dentro del coseno. ¿Sí? Con n igual a 1 tienen 2pi sobre 3. ¿Sí? Con n igual a 2, 4pi sobre 3. Con n igual a 3, 6pi sobre 3, que es 2pi. Ya lo habíamos visto. Y acá ya es 0. ¿Sí? Y en n igual a 4, ¿sí? Les va a quedar 2pi sobre 3, de nuevo. ¿Tá? Les va a aparecer un más 2pi, pero está. El coseno, no, el coseno un 2pi de diferencia, nada. Pero la idea es, ¿sí? Es partir. Es así. Así. ¿Tá? Entonces tienen estos 3. ¿Tá? ¿Tá? Esto es 2pi sobre 3. Este angulito de acá. ¿Tá? ¿Sí? Este de acá, lo pongo en rojo. Acá también hay 2pi sobre 3. ¿Sí? Y acá también hay 2pi sobre 3. 2pi sobre 3. ¿Tá? Lo que pasa, ¿sí? El primer ángulo, ¿sí? Es, si empezamos en uno, es 2pi sobre 3. En el otro, ¿sí? Subo 1n, entonces lo que hago es aumentar 2pi sobre 3. ¿Sí? Pasa a ser este angulito así. Todo esto. ¿Sí? El anterior más 2pi sobre 3. Y después vuelve al principio. Entonces el ángulo se empieza a repetir. ¿Tá? Y lo que pasa con eso es que los cosenos se empiezan a repetir. ¿Tá? El círculo trigonométrico no me da el tiempo para explicarlo mejor, pues ya estamos sobre la hora. Pero lo que les pasa, ¿sí? Vamos a ponerlo así, es que, ¿sí? Esto de acá, coseno de 2n pi sobre 3, va a depender, ¿sí? Si n es múltiplo de 3,
¿sí? Si n es múltiplo de 3 más 1, o si n es múltiplo de 3 más 2. ¿Tá? Porque se empiezan a repetir si es 1, 4, o sea, si es un múltiplo de 3 más 1, ¿sí? Van a ver que o sea, va a ser siempre lo mismo. Va a ser coseno, no me está dando mucho espacio, pero ya redondeé la idea. ¿Tá? Coseno 2n piso de 3. Tienen casos, ¿sí? Al principio les va a valer coseno de 0, ¿tá? Después, o de coseno de 2pi. ¿Sí? Después 2pi sobre 3, y después coseno de 4pi sobre 3. Y después se va a empezar a repetir de nuevo, ¿tá? Esto es, si n es igual a, si es un múltiplo de 3, si n es un múltiplo de 3 más 1, y si n es un múltiplo de 3 más 2. ¿Tá? ¿Por qué pasa esto? ¿Tá? Arranco de nuevo. ¿Tá? Cuando n es 1, ¿sí? Vale 2pi sobre 3. Acá adentro tenemos 2pi sobre 3. ¿Tá? Cuando n es 2, ¿sí? Que es múltiplo de 3, o sea, 0 más 2. ¿Sí? Tenemos 4pi sobre 3. Perdón. ¿Tá? Cuando n es múltiplo de 3, ¿sí? Me va a quedar algo que va a ser 2pi por algo. ¿Sí? Porque acá múltiplo de 3 sobre 3. ¿Tá? Pero si quieren lo ven acá, cuando n es 3, ¿sí? Tengo un 2pi adentro que es lo mismo que tener un 0. ¿Sí? Y después vuelvo a lo mismo. ¿Tá? Cuando vuelvo al 4, vuelvo a tener el mismo valor que tenía en el 1, 2pi sobre 3. Cuando tengo el 5, tengo lo mismo que tenía en el 2, 4pi sobre 3. Entonces se me empieza a repetir el coseno, los valores del coseno se me empiezan a repetir. ¿Tá? Incluso estos dos son iguales, pero esa es la idea, ¿sí? La idea es que el coseno, ¿sí? A medida que aumenta el n se me empieza a repetir, o sea, empiezo a tener los mismos ángulos, entonces el coseno se me empieza a repetir. ¿Tá? Y pueden escribir la sucesión esta en términos, si n es múltiplo de 3, acá ponen coseno de 0, que es 1. Si n es múltiplo de 3 más 1, ponen coseno de esto, que es menos 1 medio. Si n es múltiplo de 3 más 2, ponen coseno de esto, que va a ser también menos 1 medio. ¿Tá? Pero bueno, es un montón. Pero la idea es esa, ¿sí? Acuérdense que cuando lo que están haciendo cada vez que suman 1, están sumando 2pi sobre 3 acá adentro. ¿Tá? Suman 1, suman 2pi sobre 3, suman otro, suman 2pi sobre 3. Entonces, los ángulos, ¿sí? Empiezan a tener diferencia 2pi, ¿tá? Entonces lo del coseno se empieza a repetir. ¿Tá? El coseno de cuando n es 1 es lo mismo que cuando es 4, que cuando es 7, que cuando es 10, que cuando es todo así. ¿Tá? Empiezan a tener adentro lo mismo. ¿Tá? Y bueno, ya les tiro, pero coseno de 0 es 1, coseno de 2pi sobre 3 es menos 1 medio, y esto también es menos 1 medio. ¿Tá? Entonces, teniendo los valores que toma esto según el n, ¿sí? Vuelven a escribir esto a su vez. ¿Tá? Si tienen de esta forma, ¿sí? Si el n es múltiplo de 3, bueno, la forma de a sub n se olvidan de coseno porque es 1. Les queda n menos 1, se olvidan más 1. ¿Tá? Eso va a converger a 1. Y bueno, si no es múltiplo de 3, ¿tá? Pues les va a dar lo mismo, el coseno les va a dar menos 1 medio. Entonces acá les queda esto por menos 1 medio. ¿Tá? Y eso va justamente a converger a menos 1 medio. ¿Tá? Pero la idea es esa, la idea en todos estos ejercicios es que hay algo que se empieza a repetir, ¿sí? Entonces escriban a sub n según casos, ¿sí? Según si n es par y no impar, cuando tienen un menos 1 a la n, pueden esto del coseno, ¿sí? A priori eran 3 casos, pues como todos son iguales, les van a quedar 2, pero la esencia es la misma, ¿sí? El coseno se empieza a repetir, entonces escriben coseno según 3 casos posibles para el n, ¿tá? Esto es múltiplo de 3, esto es múltiplo de 3 más 1 y esto es múltiplo de 3 más 2, si no conocían la notación. Y con esto de acá pueden escribir una fórmula para sub n dependiendo del n. ¿Está? De adelante el coseno, si quieren así, escribo acá. Usando aquello, ¿sí? Sería así, ¿sí? Tendría n menos 1 sobre n más 1, si n es múltiplo de 3, ¿sí? Y en los otros dos casos,
es lo mismo. Si no, ¿ah? Y les queda menos un medio, entonces me queda menos un medio de n menos 1 sobre n más 1. ¿Está? ¿Qué hice? Partí el coseno en casos y después pasé esos casos a la sub n. ¿Está? Entonces, si n es un múltiplo de 3, la asociación queda así, sino así. ¿Está? Entonces acá tengo, por ejemplo, una subsucesión convergente. ¿Está? Si solo miro los múltiplos de 3, voy a converger a 1. ¿Está? Cuando n se va a infinito, esto me da 1. ¿Está? Si miro, por ejemplo, los números que no son múltiplos de 3, me va a converger a menos un medio. ¿Está? Entonces acá puedo tomar esto como una subsucesión y este caso como otra subsucesión. A ver. Lo pones la n adelante. Sí, es solo eso. O sea, estudio el coseno según el n, pude dividir el coseno en 3 casos, entonces los paso a la sub n, como bien dice. ¿Tá? Si esto tiene 3 casos, entonces todo este coso acá tiene 3 casos. ¿Tá? Y bueno. ¿Tá? No hice nada, o sea, el coseno, cuando n es múltiplo de 3 me queda, pero además lo pueden ver, si n es múltiplo de 3, me queda 2pi, o 4pi, o 6pi, 8pi, siempre me da, ¿sí? Eso es lo mismo que 0, es dar vueltas, ¿tá? Siempre está en el mismo lugar. Entonces el coseno de 0 es 1. Estaría en este caso. ¿Tá? Y si no, da la casualidad que justo le queda menos un medio, se puede explicar con el círculo trigonométrico, eso, pero no da el tiempo. Bueno, la clase que viene, me quedé con ganas de hacer el 2C, que tenía ganas de mostrar algo. Si no le salió lo del 1E, se los hago. El 3D, que se los quedé viendo, que si no tampoco le sale lo hago. Pero ya después, lo bueno es que tenemos 2 clases más de esto, así que tenemos para rato. Nos va a dar el tiempo para hacer lo que quieran hacer. ¿Tá? Listo. Así que cualquier cosa me escriben y vamos haciendo otros ejercicios. Este práctico vamos a tener tiempo de trabajar. Bueno, si hay preguntas me quedo y si no nos vemos cuando vengan, ¿sí? Lunes o miércoles. No, Daniel, nunca. Las clases del lunes y del miércoles siempre son distintas. Bueno, chao. Sí, le despido. Creo que nada más.